Bueno, pues vamos a compartir esta reflexión sobre la misión de su vocación, la misión que Dios les ha encomendado en el mundo de hoy con esta vocación de consagradas. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que Él nos guíe y sobre todo que Él es tan puntual para que nos diga lo que queremos escuchar, lo que necesitamos. Entonces voy a comenzar leyéndoles de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Y dice: Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús, que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservada para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder, y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto, estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial. Palabra de Dios. Entre más miramos el mundo, pues más nos enteramos de que verdaderamente es una batalla espiritual, porque no se puede explicar el rumbo que ha tomado la humanidad. Hace poco, ya hace varios años, estaba esperando que una luz de tráfico cambiara en Manhattan, en Nueva York. Y como hay tanta gente en esa ciudad, pues había mucha gente a mi lado esperando cruzar la calle. Y miré de lado y encontré, podría decir, algo que no sabía qué era. No tenía ni idea, porque normalmente nosotros hemos estado muy acostumbrados a ver efectos comunes, como ver un homosexual y uno sabe que es un homosexual por sus maneras, sus cosas, ¿no? O una mujer lesbiana, o una prostituta. Hay ciertos caracteres del pecado que son detectables y que han sido comunes en nuestra sociedad por mucho tiempo. Pero hoy hemos llegado a unos niveles en los cuales ya no es descriptible el nivel del mal y la deformación a la que se ha sujeto la humanidad. Y esto es lo que el Señor me mostró a mí sobre esto. El pecado que hay en el mundo es presencia del mal en el mundo, que quiere decir presencia del demonio. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado mortal, hemos descendido, ¿sí? Y el espíritu que nos acompaña es el espíritu que habita a donde descendimos. Sí, ese espíritu nos acompaña, porque hemos bajado donde Él y entonces Él nos acompaña. Pero prácticamente es como decir, lo fuimos a buscar, ¿no? Entonces la humanidad ha descendido tanto hoy por el pecado que ha bajado a los abismos a unos niveles que nunca la humanidad había bajado. Entonces, a través de esas personas que por el pecado han descendido hasta allá,
Han subido a la tierra demonios que nunca antes habían estado activos. Y por eso encontramos hoy fenómenos en la deformación humana que nunca habíamos visto antes. En ninguna civilización, por muy caída que estuviera, la última que conocemos es el Imperio Romano, y no hay ninguna información de que los romanos hayan llegado hasta el estado en que estamos hoy nosotros, de los fenómenos que tenemos. Ustedes saben todas estas listas que hay hoy de géneros, ¿no? ¿Cuántos géneros hay? Ya ni se pueden contar, ¿no? ¿Y qué quieren decir esos géneros? Esos géneros son deformaciones humanas, cada uno de ellos. Al principio había un escándalo total cuando empezamos a escuchar sobre transespecies, seres humanos que se consideran animales, entonces actúan como un gato, como un tigre, y los alimentan como si con comida de tigre, lo que fuera, ¿no? Porque así son. Se supone que tenemos que apoyarlos, ¿no? Según este progresismo. Entonces tienes un gato en la casa que había nacido como Antonio, pero hoy es gato, ¿no? Entonces ya no le den comida a Antonio como le daban, sino denle comida de gato, porque él es un gato. Y este es el tipo de situación que estamos viviendo. Entonces, la vida consagrada siempre ha sido una presencia particular de la iglesia en este destierro que hace que estas personas consagradas tengan para el Espíritu Santo la fuerza de ser unos instrumentos por medio de los cuales el Espíritu puede rescatar más almas que de una persona común que no está consagrada, ¿sí? Ustedes se convierten en unos instrumentos muy efectivos, porque no tienen distracción ninguna para evitar que solo hagan eso, que su vida esté enfocada solo en la salvación de las almas. Nada más, porque todo católico es llamado a vivir eso, el católico común, pero está enfocado en muchas otras cosas, porque tiene su profesión, su vocación en la sociedad, y está metido en mil cosas, o sea, no puede estar simplemente enfocado en salvar almas. En cambio, la consagración como la suya, la de ustedes, es una consagración que se enfoca en vivir solo para Dios, para glorificarlo a Él en lo que ustedes hacen. En este caso, ustedes que son educadoras y que tienen esta misión también en diferentes niveles de oración y de compromiso con Dios, están 100% enfocadas en vivir glorificando a Dios en todo lo que hacen, ¿no? Sin distracción hacia ningún otro lado. Claro está que esto es un compromiso personal, porque nadie puede manejar el corazón de ustedes. El hecho que estén consagradas, el hecho que pertenecen a esta comunidad, el hecho que tienen estos oficios y esta misión que tienen en la comunidad, eso no quiere decir que ustedes interiormente verdaderamente estén vinculadas a ese compromiso, porque el corazón de ustedes puede estar en otro lado, ¿no? Eso nadie lo sabe. Pero la responsabilidad de ustedes es ser una sola, integrada a lo que son, porque obviamente que esto es una lucha muy grande, el convertirnos en uno con Dios y convertir toda nuestra vida en una con Dios. Esa es la cristificación, es el sentido de la santidad, es la meta del cristiano consagrado, que es verdaderamente ser cristocéntrico, ¿no? Y verdaderamente entrar en esa sangre del Señor para decir, yo quiero purificarla, yo quiero ser como tú, y yo quiero solo vivir para ti, y todo lo que hago lo quiero hacer para glorificarte. Y este es el corazón, estos son los sentimientos, así palpita mi sangre, mi vida, todo mi ser, en función a eso nada más. Cuando soy así, y mi consagración, mis votos están enfocados en eso, entonces yo soy un instrumento poderoso para un mundo perdido y perverso como el que nos ha tocado vivir. Sin embargo, hay algo que anotar, y es que obviamente para nosotros la guía perfecta son las Escrituras. Y cuando leemos a San Pablo, por ejemplo, en una de sus epístolas, y en varias creo, él se refiere al mundo y dice, este mundo perverso y depravado. Y está hablando del mundo hace 2000 años, más de 2000 años. Entonces, ¿qué quiere decir? El mundo
siempre ha sido así. O sea, lo que pasa es que diferentes generaciones, diferentes ciclos humanos han vivido diferentes relaciones con el demonio. Ustedes se acuerdan que antes del diluvio hubo todo eso que las escrituras hablan de los seres humanos teniendo relaciones con demonios y nacían gigantes y todo esto, unos fenómenos que uno no puede ni explicarse, ¿no? Pero está escrito, es algo que sucedió antes del diluvio. Y la humanidad ha pasado por muchas cosas extrañas, terribles, que tienen que ver con el demonio todas. Lo que el demonio ha hecho para degenerar, depravar, confundir, corromper la humanidad, porque es su venganza, ¿no? Es lo que él quiere, destruir todo lo que Dios crea. Hay un creador y un anticreador. Es como hay un Cristo y un anticristo. Siempre está eso, ¿no? El mal y el bien. Y por eso en esta vida consagrada de ustedes y el compromiso que tienen, yo digo, mucha gente me pregunta, ¿qué aconseja para vivir en el mundo de hoy? ¿Cómo debemos comportarnos? Y la única respuesta que hay es, usted o es santo o se pierde, ¿no? No hay otro camino. Especialmente el mundo en que vivimos hoy no da ninguna tregua para la mediocridad, para la tibieza. Olvídese, donde usted tenga una gota de tibieza, de mediocridad, el diablo se lo toma, ¿sí? Lo destruye. No hay ningún chance. La tibieza no es para este tiempo. Este tiempo es un tiempo de una exigencia extrema. O somos santos o nos perdemos, o el demonio nos acaba. Y por eso todos los días tenemos que levantar a convertirnos, a santificarnos. Mucha gente me pregunta a veces, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Yo digo, corrección, no es cuando me convertí, sino cuando comencé a convertirme. Porque es que la conversión es todos los días. Yo ayer fui bueno, pero hoy puedo ser súper malo si no me cuido, ¿no? Así que, ¿conversión qué? La conversión tengo que vivirla todos los días. Yo me levanto a convertirme, me levanto todos los días a convertirme. Y le pido a Dios, ayúdame a ser bueno hoy, porque sin tu ayuda no voy a hacerla, voy a terminar siendo malo. Entonces, dame la luz, dame la fuerza para ser bueno hoy. Y es importante tener eso claro para que seamos humildes, para que nos abandonemos en Dios y reconozcamos que necesitamos esta fuerza divina para poder lograr entrar en esa santidad que tanto nos pide Dios, que es lo único que sirve en el mundo en que vivimos hoy. Porque miren, como hablábamos antes, todos nosotros pertenecemos a un territorio de almas, un territorio espiritual, y ahí hay millones. Es algo increíble que, por ejemplo, la gente se admira de que en la Tierra hoy hayan 8 billones de personas. Y es quizás dentro de la historia que conocemos, el tiempo en el que más personas han vivido en el mundo. Pero eso quiere decir que hay 8 billones de ángeles guardianes, ¿no? Y eso quiere decir que hay 8 billones de demonios que combaten esos ángeles guardianes que nos cuidan a nosotros. Pero eso no es nada, porque los ángeles son miríadas de miríadas. Cuando San Juan en el Apocalipsis nos habla de que una tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo y los esparcieron por toda la creación, y por eso toda la creación entera tiene guardianes de Dios. Sí, hay ángeles que protegen toda la creación. Como hay ángeles en la iglesia, por ejemplo, hay ángeles para toda banca de la iglesia, para todo altar de la iglesia, para la fuente de agua bendita, para el altar hay muchos ángeles. Todas las columnas, las puertas, el edificio, todo tiene ángeles, porque todo tiene demonios que quiere acabar con todo. El demonio quiere dañar la pila de agua bendita, quiere corromper las bancas, para que en esas bancas no se puedan concentrar los que se sienten ahí. Y así todo lo tienen atacado, ¿no? Pero Dios todo lo tiene protegido. Entonces,
es una batalla espiritual constante con todo eso. Ustedes en este colegio, que es un colegio católico y administrado por religiosas consagradas, entonces todo eso, esas bancas que hay ahí, todo eso tiene guardianes, porque aquí vienen los niños, se sientan y tienen que estar protegidos, porque si no, nada de lo que ustedes les van a enseñar les va a entrar, porque van a estar distraídos por los demonios que están ahí. Entonces todo tiene protección, los salones donde ustedes enseñan y todo eso son áreas de batalla, porque los jóvenes vienen a aprender, pero si el demonio no los deja, no aprenden nada, o aprenden al revés, o entienden otras cosas. Eso es verdad. Y usted se pregunta, ¿y esto de dónde sacaron eso? Sí, pues claro. Pero es que el demonio es así de astuto, porque como los demonios son cuerpos intelectuales, no son materiales, entonces actúan a través del intelecto, actúan a través de los instintos, sentidos y razón. Y uno no se da cuenta a qué horas entró esa emoción en ese joven. Pues sí, porque son los espíritus que entran y cambian las emociones, cambian los sentimientos, cambian los pensamientos, las intenciones, las tendencias, todo eso lo mueven, es como un viento que entra. Y por eso, dependiendo de cómo estamos enfrentados a eso y cómo estamos defendiendo esos territorios, es como se combaten esas distracciones. Pero teniendo en cuenta todo esto, nos damos cuenta que hay miríadas de ángeles, miríadas de demonios, pero los ángeles son más, porque si cayó una tercera parte, quedaron 2/3 partes de ángeles de Dios. O sea que la batalla la tenemos ganada, solo que el demonio a veces gana batallas, pero no gana la guerra, ¿no? Por eso, en una oportunidad, recién que comencé mi vida misionera, el Señor, dentro de las instrucciones que me dio para la misión, me dijo, cuando hables un tema, no mi testimonio, pero un tema, como el que estamos en este momento hablando, asegúrate de, antes de empezar, abrir las escrituras espontáneamente, sin escogerlas, y lees. Porque al leer, le limpia los oídos a los quienes te van a escuchar. Y también limpias tu boca por donde vas a hablar. Entonces, al terminar hay que leer otra vez para sellar todo lo que el Espíritu trajo y que el diablo no se lo vaya a robar. Entonces, es siempre vigilando todo, ¿no? Siempre sellando, siempre guardando. Y a veces, de acuerdo a los tiempos que vivimos, el demonio en su astucia se va robando cosas importantes, ¿no? Hay mucha gente que no se acuerda que uno tiene que sellar todo. Yo, por ejemplo, siempre antes de acostarme utilizo el agua bendita en mi habitación y le pongo la cruz con agua bendita a la ventana, lo que haya, a la puerta, y como casi siempre duermo en un lugar diferente, porque yo siempre estoy viajando, a veces me toca dormir en hoteles, que son los sitios más difíciles que hay. Se pueden imaginar el tráfico de un hotel, o sea que me toca hacer 3 cruces, lo que normalmente me cuesta una sola cruz de agua bendita en una ventana, en un hotel me tocan 3, ¿no? Y así. Pero entonces, esta relación que tenemos con esa batalla contra el mal, no es una relación de miedo, porque nosotros no somos soldados con miedo, somos de fortaleza, que es el Espíritu Santo, pero sí de vigilancia. Porque lo que debemos tener claro es que nosotros no debemos temerle al mal, pero sí debemos estar vigilantes de él. Es como decir, yo no le tengo miedo a los ladrones, pero mi casa la tengo asegurada para que no se entre, ¿no? O sea, porque el hecho de que yo no le tenga miedo a los ladrones no quiere decir que entonces no le pongo llave a la puerta, ¿no? No, al contrario, no temo a los ladrones, pero me cuido de ellos, ¿sí? Y cierro todo muy bien para que no se entren. Y es el demonio, así es el demonio. Uno no tiene miedo, pero póngale llave a la puerta, ¿sí? Cuide su corazón, cuide su mente, cuide su ser, cuide todo lo que haga, bendiga todo lo que haga, bendiga su comida, bendiga sus pensamientos, bendiga sus sentimientos, bendiga sus intenciones, sus deseos, bendiga todo eso, porque por ahí se entra.
Entonces, si yo no cuido alguna puerta, por ahí se me entró. Y cuando menos pienso, estoy por ahí todo confundido, o con unos deseos raros, o con unas ideas raras de los demás. Porque en la vida comunitaria como la de ustedes, pues el ataque más común del demonio es el espíritu de división, que es el espíritu de confusión, que se mete entre ustedes para separarlos de los otros, ¿no? Para quitarle el amor de una hermana, el amor de una superiora, el amor de la reacción a la obediencia, cosas así que van confundiendo la persona y van confundiendo la comunidad. Y son las batallas de la comunidad. Personas que las hiere el demonio, entonces empiezan a sentirse que no son amadas, que no son apoyadas, entonces les dan celos de otras que parece que son más amadas que ellas, y vienen todos estos sentimientos que no son más que ataques del demonio que se usan nuestra carne, nuestra miseria, nuestras carencias para atacar a los demás. Pero esto es el sentido del amor propio, porque ustedes saben que cuando uno se siente que no es amado, que no es apoyado, que no es admirado, que está discriminado, que está alienado, pues es que está lleno de sí mismo. Porque cuando uno está vacío de sí mismo y lleno del Señor, nadie lo puede ofender, nadie lo puede discriminar, nadie puede hacer nada contra uno porque uno no depende de nadie. ¿Sí? Cuando uno se siente humillado, discriminado, ignorado, es porque uno está lleno de sí mismo. Pobre yo, pobre yo. Esa es una vida miserable, ¿no? Por eso una persona que es así siempre anda confundida, siempre anda ofendida, siempre anda resentida. Porque como es una persona que solo vive para sí misma, porque cuando uno no vive para sí mismo, ¿quién lo puede ofender? Nadie. Como dice San Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni el hambre, ni la guerra, ni el desprecio, ni la calumnia, nada me puede separar del amor de Dios. Porque yo tengo a Dios como mi amor y no adoro a los seres humanos. Por eso los seres humanos no me pueden hacer nada, no me pueden decepcionar, no me pueden confundir. Yo no espero nada de ellos, yo todo lo tengo en Dios y Dios es mi fuerza. Me siento solo, me voy para el Señor, me hinco a los pies de la cruz y digo, Señor, rescátame, mira dónde estoy, en este amor propio. Ahora me estoy sintiendo ofendido, confundido, solo, abandonado, teniéndote a ti, que eres el Dios, que eres el todo, que me creaste y me amas. Rescátame, Señor. Y es importante mantener esta disciplina espiritual, porque los votos que ustedes tienen son una batalla, cada uno de ellos. Mire, ustedes saben que ustedes tienen que dar unos pasos determinantes para cada voto, ¿no? Y cada voto es como una columna en el mundo espiritual, inmensa. Y los demonios están ahí de guardianes de esa columna para tumbarla durante toda su vida. Y al mismo tiempo, los ángeles están ahí protegiendo cada voto y cada columna de esos votos, porque esos votos les costó a ustedes sangre. Cada voto, sangre. Ustedes tuvieron que crecer hacia esos votos. ¿Cuántos votos tienen ustedes? 3. Por eso, ¿y qué distancia hay entre voto y voto? De formación y todo eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto distancia de...? Sí, de tiempo. Todo global, toda la vida también nos estamos formando, pero bueno, la principal igual es la formación inicial, ¿no? ¿Digo? Sí. O sea, ¿los 3 votos los hacen al mismo tiempo? Sí. Ok, ya entiendo. De la profesión religiosa. Exacto, es que algunas comunidades hacen votos graduales, ¿no? Y luego un día hacen votos perpetuos. Sí. Nosotros hacemos después de 4 años de formación inicial, sí, la profesión temporal, normalmente por 5 años, y luego ya la profesión perpetua para toda la vida. Eso. Correcto, después de los 5 años. Después de los 5 años, sí. Sí, pero des en cuenta que sí hubo unos pasos que se dieron para entrar a los votos, ¿no? 5 años, ¿no? Más o menos. Sí. Lo que sucede es que esos votos son muy costosos y esos votos implican una batalla.
Porque obviamente los demonios no quieren que ustedes vayan a tomar esos votos, porque esos votos le hacen daño a Satanás, mucho daño. Porque una persona que se compromete a ese nivel, se compromete a ser únicamente de Jesús. ¿Se pueden imaginar? Eso para el demonio es una pesadilla, porque los demonios lo que hacen es tratar de entretener a los seres humanos para que le pertenezcan al mundo, ¿sí? Y a sus preocupaciones del mundo. Y si alguien dice, yo no me voy a preocupar del mundo, yo voy a preocuparme del Señor, yo quiero pertenecerle a Jesús. Eso para el demonio, para el infierno, es como darle una patada al demonio en la cara, ¿no? Entonces por eso él está enfrentado a esos votos diciendo, no los van a conseguir, ustedes no, y si los consiguen no los van a mantener, y así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ataque más común? Porque miren lo que pasa con la vida religiosa, la vida consagrada. Usted se atreve a dejar el mundo, usted se atreve a dejar la familia, a dejar todo, y entra en la vida religiosa. Muy bien, pero queda algo por dejar, y esta es la prueba más grande, la más grande de todas, el amor propio. Sí, usted puede morir a todo, pero el amor propio, ahí es donde está el paso más grande de todos. Esta mañana el padre en homilía hablaba de esos pasos que se dan, ¿cierto? Y a lo último hablaba del perfecto, ¿sí? Y también decía que un niño de 5 años puede tener un estado perfecto y un anciano de 100 puede estar apenas empezando, ¿no? Es muy linda homilía esa. El caso es que uno entiende que el diablo quiere que uno no crezca espiritualmente, a pesar de que ustedes tengan los votos. Quiere mantenerlos en un estado básico, donde ustedes son solo religiosas, pero no son espirituales. ¿Qué quiere decir? Son solo religiosas. Entonces ustedes viven de acuerdo a las leyes de precepto de la comunidad. Ustedes obedecen a la rutina que tienen, obedecen a su disciplina de oración, a los trabajos encomendados, asignados. Ustedes son obedientes a sus superiores, haciendo lo que les dicen, pero ustedes tienen su propia vida donde no hay amor, donde no hay realmente un entusiasmo, un compromiso, un celo, un fuego por lo que hacen, sino que es como una indiferencia silenciosa que lleva los pasos obligatorios. Vivimos por la ley, como lo que explica San Pablo muy claramente sobre la ley y la fe, la diferencia, ¿no? La ley sola no nos puede salvar. Si usted es una religiosa muy buena, puntual, juiciosa, que obedece a todo pero no tiene amor, de nada le sirve su religión, de nada le sirve su consagración, de nada le sirve su vida entregada a la iglesia, porque usted no tiene amor. Entonces, ¿de qué le sirve lo que hace si usted no ama lo que hace? Y si usted no ama a sus compañeras, si usted no tiene respeto ni consideración por ninguno alrededor suyo, usted simplemente aparece como esa que todo lo tiene organizado y es impecable en todo. Entonces es como invisible. Nadie se pudiera imaginar que esa persona no tenga amor, porque todo lo hace a tiempo perfecto, nunca está fuera de casilla, entonces es indetectable. Miren ustedes en la última cena que pasó, bien curioso acerca de esto. En la última cena, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué sucede? Nadie sabía quién era el traidor. Le tuvieron que preguntar al Señor. Ustedes se imaginan, después de 3 años, y supuestamente Judas era malo, era ladrón, y nadie sabía. Entonces él se acomodó perfectamente entre ellos y era indetectable, hasta que el Señor lo desenmascaró en la última cena. Pero es un ejemplo de Jesús para enseñarnos nuestra naturaleza humana y mostrarnos la iglesia en lo humano. La iglesia en lo humano es meramente humana y tiene todos esos defectos humanos, toda esa miseria humana, y por eso las comunidades religiosas como la de ustedes es una comunidad humana que tiene unción divina y sobre todo por los votos las hace a ustedes seres ascendentes,
sea que están elevándose a Dios en todo su servicio y en todo su compromiso, pero al mismo tiempo está el peligro de la mala hierba, de la cizaña, de aquel que está ahí simplemente acomodado, ¿no? Y uno tiene que cuidarse que el diablo no lo vaya a utilizar a uno para eso, de asegurarse que uno no se convierta en un instrumento del maligno que silenciosamente lo tiene uno acomodado, porque cuando en una comunidad hay una persona que está vacía del amor, pero llena de religión, llena de obediencia, entonces ahí hay un vacío por donde se caen cosas. Es como un abismo por donde se caen cosas. Se cae la armonía de algunas cosas, se cae el entusiasmo de algunas cosas, se cae la concentración de algunas cosas. Muchas cosas se pueden caer por ese hueco, porque es un hueco. Entonces es como un hueco en el muro, por ahí pueden entrar vientos fríos, vientos calientes, animales, de todo, ¿no? Pueden entrar por un hueco y uno no puede convertirse en un hueco. Entonces hay que tener cuidado de ser íntegros, de ser células vivas del templo de Dios, no huecos, sino células vivas que respiran, que transmiten a las otras células ese flujo del amor de Dios. Y que uno se convierte en un organismo vivo, un organismo que genera vida, que es el Espíritu Santo que circula entre nosotros. Ustedes saben, lo más hermoso de el encuentro con la unión con Dios es que nos hace invisibles. Ustedes se dan cuenta que una persona orgullosa es muy grande, ocupa mucho lugar. Sí, cuando una persona orgullosa está presente, se toma todo el lugar. Además quiere asegurarse que todos sepan que está ahí, ¿no? Es una presencia grandísima el orgullo. Y la gente hasta se preocupa. Ay, ¿será que se va a ofender? ¿Será que dijimos algo que no le gustó? Claro, porque es un problema, un orgulloso, ¿no? En cambio, el humilde es invisible, no ocupa espacio. La gente a veces ni se da cuenta que llegó, ni que estaba sentado todo el tiempo ahí. Porque así es la humildad. La humildad es invisible y es hermosa porque es como el fin primordial de nuestra vida cristiana es que yo desaparezca para que Jesús aparezca. Y esa es mi meta, ¿no? Mi meta es que aparezca el Señor en mí y que yo desaparezca. ¡Qué batalla tan grande! Porque es como tener una serpiente metida en un cajón y cada que abrimos el cajón sale la serpiente. Entonces hay que coger esa serpiente, sacarla del cajón, tirarla al monte donde pertenece y dejar el cajón lleno de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro ego, con nuestro orgullo. Es como una serpiente y no la podemos dejar encerrada en el cajón. Hay que sacarla y tirarla donde pertenece. Y para esto se necesita un gran enfrentamiento. Porque todo esto hay que hacerlo para que nosotros seamos los verdaderos instrumentos de Dios por los votos que nos ha confiado el Señor. Porque ¿quién los llamó a esta vida religiosa? A ustedes. ¿Quién las llamó? El Espíritu Santo. No se da nada sin el Espíritu. O sea que, ¿quién la trajo acá? Usted no vino sola. Esta decisión de ser religiosa no es que usted la tomó por allá en un rincón de la casa. No, es que el Espíritu la encendió. Es que el Espíritu lo hizo posible, es que el Espíritu la trajo, el Espíritu le abrió el camino, las puertas, el Espíritu le dio todo. Y ese Espíritu la ató, porque usted lo aceptó, porque usted le abrió el corazón, y ese Espíritu se la llevó. Pero uno tiene que asegurarse de mantenerse fiel a ese Espíritu. Yo siempre digo, miren, un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacerle fiel a la esposa. Y donde quiera que vaya, por muy lejos que esté de su hogar por cualquier razón, siempre en su corazón tiene su familia. Es lo primordial en su vida. Y no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Nada. Lo hace, como dice Jesús, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Y la gente en el mundo no entiende eso, porque dicen, ¿cómo es posible que esos mandamientos sean fáciles cuando es tan difícil obedecerle a Dios y cumplirlos todos? O que el yugo de esta vida sea liviano. Pues lo que sucede es que de la misma forma que ese esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a la esposa,
De la misma manera nosotros no debemos tener ningún esfuerzo para serle fiel a Dios. Y donde quiera que estemos, Dios debe estar en nuestro corazón, como para ese esposo fiel la familia, para nosotros Dios en el corazón. Y para eso no debe haber ningún esfuerzo. Yo no debo hacer ningún esfuerzo para obedecerle a Dios. Pues, ¿qué tal? ¿Se imaginan el esposo que le diga a la esposa, ay, no te imaginas lo que me cuesta hacerte fiel? Qué susto para la pobre esposa, ¿no? Y uno, entonces hay que tener esta claridad en el corazón de que Dios quiere que nosotros le pertenezcamos a Él por una sola razón, para que nos salvemos. Porque si le pertenecemos al mundo o a nuestro amor propio, nos perdemos, porque por ahí no encontramos la salvación. Entonces, esa unión con Dios es precisamente la que nos lleva a la gracia. Por eso es que la adoración al Santísimo es tan poderosa, porque en la adoración al Santísimo encontramos esta gracia extraordinaria donde estamos al frente del único Dios, el Dios verdadero, ese sol que brilla de lo alto, y estamos fundidos en Él, en ese Santísimo, y ahí se exorcizan todos nuestros ídolos falsos y entramos en la verdad. Y ahí es donde debemos tener esa unión con Dios. Fíjense que parte de las oraciones de Jesús antes de su pasión, entre otras, una de ellas era ser uno. Dice, Padre, que todos seamos uno como tú y yo somos uno. Está pidiendo esa unidad, porque esa unidad es lo que nos salva. Yo debo estar unido solo a Dios. Por eso hablábamos de que el amor propio, cuando usted es una persona toda susceptible, una persona toda ofendible, confundible, resentible, todos esos ibles, ¿no? Usted es un problema para usted misma y para toda la comunidad y para toda la humanidad, porque siempre anda por allá confundida, siempre anda ofendida y todo el mundo dice, ¿en qué andará hoy? ¿No? Es un problema, porque está toda hora herida, ¿no? Y nadie sabe cómo contentarla, cómo aliviarla, cómo animarla, cómo protegerla, porque no se deja, porque todo lo sospecha, ¿no? Si uno se va a consolarla, ¿qué será lo que quiere? ¿Que viene a consolarme? ¿Quién sabe en qué andará? Todo lo tiene en sospecha, ¿no? Entonces es una persona herida por el amor propio. Todo eso es amor propio. Entonces la gente dice, pobrecita, es que cuando era niña la abusaron. Pobrecita, es que el papá la gritaba mucho. Pobrecita, es que siempre hay una excusa. Pero no es verdad, no hay excusas. A uno le puede haber pasado lo que le ha pasado. Miren ustedes santas como Santa Vaquita, ustedes saben quién es ella, ¿no? Santa Miriam la Palestina. Todas ellas fueron violadas, torturadas, vendidas como esclavas, les hicieron cosas espantosas en su infancia, en su adolescencia, todo, y son unas santas gigantescas, porque ellas no se dejaron de sus heridas, ellas nunca vivieron de lo que les hicieron, sino que se entregaron al Señor y el Señor las sanó, el Señor las fortaleció, las santificó, porque nunca se prendieron de pobrecito yo que me hirieron, que me violaron, que me hicieron. Nunca eso. Entonces, ninguno de nosotros tenemos excusa para ser esos susceptibles, resentibles y todos esos ibles, ¿no? Porque no hay razón. Dios nos hace nuevos en Jesucristo. Y nosotros, si verdaderamente amamos a Cristo, Él nos hace nuevos, sin importar en qué conflictos estamos, sin importar lo que nos haya sucedido en nuestra vida. Porque toda esta psicología moderna progresista lo que hace es llevar a la gente a través de un proceso de pasos. Y todo es así, pasos y pasos y pasos. Y yo digo, ¿acaso eso tiene algo que ver con el Evangelio? Absolutamente nada que ver con el Evangelio. Miren por dónde va el Evangelio. Si este ojo te hace pecar, Jesús no dice, llévalo a terapia al pobrecito. Si este brazo te hace pecar, ay, llévalo a rehabilitación, pobre. Ese es el Evangelio de hoy. Por eso San Pablo decía, van a darles un Evangelio nuevo. Cuidado con el Evangelio nuevo.
Pues el evangelio nuevo de hoy es ese. Hay que ir a una terapia, hay que ir a dar pasos, no le pongan tanta presión a la gente, tengan compasión, tengan misericordia, denles una oportunidad, hay que dejar que se rehabiliten esto. Y esto ha creado monstruos de gente débil, resentida, que no tiene fortaleza, que no es capaz de defenderse ni de un aguacero, de nada, ¿no? Sí, llueve y lloran, sí. Hace mucho calor, gritan, ¿no? Y así no tienen fuerza para nada, porque los debilitó esta psicología moderna, los debilitó una sociedad completamente alejada de la fortaleza del espíritu. Y por eso, pues tenemos esta situación que estamos enfrentados hoy como gente que fue llamada. Nosotros nacimos para este momento, no para otro. ¿Y cuál es este momento? Un momento en que si nosotros no nos santificamos, muchas almas se van a perder. ¿Sí? Así es. Si yo no me santifico, se perderán muchas almas. Si usted no se santifica, muchas almas se perderán. O sea, depende de nosotros. Y no es un accidente que Dios nos haya llamado. A ustedes a ser religiosas en lo que están haciendo, a mí a ser misionero en lo que yo hago, y nos llamó particularmente a una misión específica y hay que cumplirla. Porque miren, una señora en Madrid hace un tiempo atrás, terminé un retiro y se vino con su hija y me dice: Señor, mi hija se va a hacer una experiencia en una comunidad religiosa, ¿qué consejo le puede dar? Yo le dije solo uno, que si no se lleva la santidad con ella, no se vaya, ¿no? Sí, porque ¿qué se va a hacer uno? Hacer una experiencia a una comunidad religiosa o a irse de monja si no se lleva la santidad, si no se va con la intención de ser santa. Sí, eso es llevarse a la santidad. Es decir, me voy para esta comunidad a santificarme. Me voy a entregarme a Dios para santificarme. Si yo no tengo eso claro, entonces ¿qué estoy haciendo? Sí, si no es que me voy a volver bombero, ¿no? No voy a apagar incendios, voy a salvar almas, ¿no? Y uno tiene que tener claro eso. Para salvar almas tenemos que santificarnos. Porque ¿cómo sacamos los que se están hundiendo en el fuego del demonio? Con el agua de Dios, ¿no? Es lo único que apaga esos incendios. Nadie más puede apagar el fuego del infierno, sino el agua del Espíritu Santo. Y para llenarnos de esa agua y apagar ese incendio, tenemos que ser santos. Y obviamente sabemos que la santificación plena no la logramos en este mundo. Pero si entregamos todo lo que podemos entregar y sinceramente queremos lograrlo 100%, aunque no lo damos, Dios nos completa lo que nos falta. Porque sabe que la intención nuestra es completarnos. Yo trato de ser bueno y hago el esfuerzo más grande, pero no alcanzo. ¿Ustedes han visto a Pedro caminando sobre el agua? Pedro quería llegar donde Jesús. Pues ustedes saben que le faltó, ¿no? En un momento dado empezó a hundirse. Y el Señor lo rescató, pero no lo felicitó, no le dijo: Pedrito, 20 pasos, Pedrito. No, lo sacó y le dijo: hombre de poca fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el maestro perfecto, que no admite nada más que el 100%, porque Jesús le dio a Pedro el 100% para llegar hasta ahí, pero Pedro no alcanzó. Y lo que hizo Pedro fue muy atrevido, atreverse a caminar sobre el agua. ¿Usted lo haría? O sea, es que es algo increíblemente valiente. Y todos los pasos que dio, sin embargo, no fue suficiente para Jesús, porque Jesús le había dado todo para llegar a él. Entonces, eso es lo que debemos entender. Lo importante es que nosotros le demos todo al Señor y no nos va a alcanzar. Pero precisamente por eso es que tenemos que convertirnos en uno en la cruz con el Señor, para que en esa cruz Él nos complete lo que nos falta. Porque el día que usted llegue ante Él, Él no le va a pedir el 100%, pero le va a pedir si usted quería el 100% y si usted buscaba ese 100%. Usted lo buscaba, usted lo deseaba, aquí le doy lo que le faltaba. ¿Sí? Esa es la justicia divina. Entonces uno tiene que asegurarse que está muy claro en el corazón de cuánto le está dando al Señor y si le está entregando todo, si no se está guardando nada. Voy a terminar con una lectura para sellar todo y que el diablo no se nos robe nada.
Y voy a leerles a ustedes del libro de la carta de San Judas, capítulo 1, bueno, es solo un capítulo que es muy corto, versículo 1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. Que abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, y me vi obligado a hacerlo para moverlos a luchar por la fe que Dios entregó una vez para siempre a sus santos. Porque se han deslizado entre ustedes ciertos hombres a los que Dios de antemano reserva su condenación. Son impíos, que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor, Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pues de eso es que estábamos hablando, ¿no? De toda esta maldad que hay en el mundo y gente que niega a Jesús. Y sabemos que San Juan también dice, todo el que no admita que Jesús es el Señor es un anticristo. Sí, el mundo está lleno de anticristos. O sea que no estamos esperando al anticristo. El anticristo está entre nosotros. Amén.